Hablemos de qué es la fiebre. Es un síntoma que a veces nos preocupa, pero en realidad está como cualquier otro síntoma formando parte de un programa biológico de supervivencia. Está regulado por el hipotálamo. El hipotálamo es un núcleo nervioso central en el medio de nuestros hemisferios cerebrales que tiene una función importantísima, la producción de ciertas hormonas para la regulación de los estados en el cuerpo, por ejemplo, el apetito, el peso y entre esos la fiebre. Y por eso lo vamos a ver en este momento. ¿Cuándo se produce fiebre? Cuando el cuerpo aumenta la temperatura ante la presencia de ciertas sustancias que son conocidas como pirógenas. Quiere decir que están en el origen de la fiebre. ¿Por qué están estas sustancias? Están presentes en sangre cuando hay una infección, una inflamación, un traumatismo y el cuerpo necesita equilibrar todas sus funciones reparatorias para poder conseguir la reparación de ciertos tejidos, y luego veremos un poquito más, necesitamos de este proceso de la fiebre. Y estos pirógenos provienen de microorganismos y de las sustancias tóxicas que han liberado. Por ejemplo, cuando hay una infección, tienes un corte o hay una infección interna, hay un elemento, un microorganismo que va a ser capturado por los glóbulos blancos que se han movilizado para inactivar a esos microorganismos cuando están en una cantidad que el cuerpo no tiene capacidad de gestionarlo. O sea, en todos los momentos en que se considera que hay un agente invasor. Es invasor la entrada de algo, por lo tanto es exógeno, viene del exterior, o la presencia de un microorganismo que tenemos en el cuerpo, pero que ha aumentado. Ahí es el momento en que los glóbulos blancos, al actuar atacando al agente considerado invasor, produce los pirógenos endógenos que viajan por sangre, que llegan al hipotálamo, que le informan de que hay un estado que es necesario. El término utilizado es combatir, no me gusta para nada, pero es el término utilizado. Y allí el hipotálamo desencadena todo un mecanismo para elevar la fiebre. En el cuerpo, todos nuestros órganos tienen diferentes orígenes embrionarios. Entonces, dependiendo de la parte del cuerpo que se tenga que reparar, será el microorganismo que se va a poner en marcha. Y hay, en función de ese microorganismo, mayor o menor fiebre, cantidad de fiebre. Por ejemplo, los órganos endodérmicos, podemos hablar del estómago, el intestino, la faringe. Hay muchísimos órganos como el hígado en su masa alveolar o los alvéolos pulmonares, o sea, los pulmones en su zona esponjosa, tienen este origen. Muchos otros también, solo estoy poniendo estos como ejemplo. Por lo tanto, si en un momento hay una infección o un proceso en alguno de estos órganos de origen endodérmico, van a aparecer en fase de estrés, mayor crecimiento, y en fase de reparación unas micobacterias. Imaginemos ahora el caso del pulmón o de cualquier otro órgano que requiere ante ese crecimiento una destrucción. Pues hay una micobacteria conocida por todos, que es la de la tuberculosis, y lo que va a hacer es fagocitar a estas células y eliminarlas, pero en ese proceso va a producir fiebre, solo que una fiebre muy bajita. La fiebre va a tener distintas temperaturas en función del tipo de órganos. Los órganos más antiguos en la escala de evolución, como puede ser un pulmón, el hígado, el estómago, tienen una fiebre baja. Los órganos más modernos que se consideran del neoencéfalo hacen una fiebre muy alta. Por ejemplo, los bronquios, la tráquea, la laringe, son órganos o elementos que son canales, van a dar una fiebre muy, muy alta. Cada uno requiere de una tarea y por lo tanto la fiebre lo que hace
es organizar esa función que le toca hacer en un determinado momento. Y viene un pico, empieza a aumentar sobre las 7 de la tarde más o menos, y hacia las 3, 4 de la madrugada es posible que nos despertemos con un febrón, con sudor, porque estamos en la vagotonía más profunda. Y cuando aparecen los escalofríos es cuando ya estamos en una crisis épica, ese achuchón, ese temblor. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? No tanto ni cómo se origina ni cómo se regula, sino lo que tenemos que hacer. ¿Qué ocurre? Que las medidas son importantísimas. Lógicamente, a cualquier persona cuando tiene fiebre se le ocurre tomarse alguna pastilla que le permita bajar la temperatura. ¿Qué estaría bien? Y los médicos hoy, incluso los pediatras, lo indican a los padres. Enfría al niño, ponle paños fríos, una ducha tibia, una bañerita donde el niño pueda estar haciendo que su cuerpo vaya disminuyendo para que dejar que ese proceso se materialice. O sea, beber agua, agua fresquita, beber agua con limón, poner el ambiente en general un poco más frío, no tapar con mucha manta, permitir que salga ese sudor que a veces llega a ser hasta líquido cayendo del cuerpo, de la intensidad, porque el proceso que hay en fase de reparación se puede realizar mucho mejor cuando la persona permanece en vagotonía. Un antipirético lo lleva a la simpaticotonía, a la posición contraria. Lógicamente, ante la preocupación y la precaución de no llegar a una temperatura extrema, evidentemente hay que tomar algo, pero no siempre es necesario, especialmente cuando no sabemos de qué se trata. Confía en el sistema sanitario que te lo van a indicar de la mejor manera posible. Que tengas un buen trabajo y si algo de todo esto ocurre, que puedas identificarlo.